Gracias, con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente, hoy se pusieron en marcha nuevas unidades tanto de vigilancia como de transporte aquí en la capital. Lo invitamos a conocerlas antes de que inclusive muchos se suban a ellas. La Ciudad de México cuenta con las primeras 100 patrullas híbridas, las cuales recibieron el banderazo de salida en la explanada del Zócalo de parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Además, 50 taxis de este tipo también fueron entregados a los concesionarios para fortalecer la flotilla que ya da servicio en la capital del país. Pues estamos presentándole aquí a la Ciudad de México un compromiso que hicimos, sustitución de nuestro parque vehicular. Metro tiene ya su estrategia, aquí acabamos de ver estas estaciones de suministro de gas natural que pueden atender hasta 300 vehículos de manera mensual, es una tecnología italiana. En el caso de las patrullas, el mandatario aclaró que aunque su tecnología es híbrida, esto no afecta su operatividad específica para las tareas de seguridad en la ciudad. Ejemplificó que en caso de persecuciones, estos vehículos ofrecen la misma funcionalidad que las patrullas convencionales. Mancera Espinosa indicó que con estas acciones se refrenda el compromiso de la capital mexicana con el C40 en la lucha contra el cambio climático y añadió que el metro ya cuenta con una unidad de suministro de gas natural capaz de atender hasta 300 vehículos mensualmente. Aunque añadió que se requiere el apoyo de CFE o Pemex para instalar más estaciones de carga eléctrica en la ciudad. Es importantísimo que trabajemos con la CFE, que trabajemos con Pemex para efectos de sus concesiones, a fin de ir sustituyendo o adicionando en algunas de las gasolineras que hoy tienen, las estaciones de servicio que hoy tiene la Ciudad de México, podamos incluir también la carga eléctrica. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.